Bien, sigue nuestra serie en la carta de los 1 Corintios. Ya estamos terminando, nos falta solamente un capítulo que será el 16. En nuestra serie que se llama Una iglesia que vive en espíritu y santidad. Y este mensaje le he puesto la esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección. Desde que murió mi papá en el mes de septiembre, yo creo que nosotros como familia, yo me acuerdo que desde hace años varios de mis primos me decían, es que nosotros no entendemos por qué Dios permite o haya permitido que mi papá haya pasado tantos años en un sufrimiento muy largo. Cuando murió mi papá tenía 7 años de que nosotros lo habíamos perdido y que habíamos perdido todo contacto con él. Su enfermedad era una cuestión de la cabeza que iba avanzando debido a un daño cerebral por un derrame que iba avanzando, iba perdiendo sus facultades, pero lo primero que perdió fue el sentido de saber quiénes éramos nosotros y dónde estaba su casa. Después perdió la capacidad de hablar, de comunicarse, y por los últimos 3 años perdió todo su cuerpo también. Y aunque estaba consciente o semiconsciente, no sabemos, ¿verdad? Estaba en una cama completamente paralizado, sin poderse mover, sin poder hablar, sin poder comunicarnos lo que sufría o vivía. Y yo pude entender un poquito por qué estaba él en un tormento, porque todos los días él veía a las mismas personas, pero no las reconocía. Y podía él estar con alguien y a los 15 minutos volver a preguntar dónde estaba y quiénes eran todas las personas que estaban a su alrededor. Y yo me podía imaginar y pensar una persona que no sabe dónde está, que no sabe por qué está ahí, que no sabe lo que le pasa y que todas las personas que lo rodean son extraños, continuamente y permanentemente viviendo así lo que ha de ser. Cuando murió, tomamos la decisión de que nadie lo viera, porque realmente era una impresión muy fuerte el ver su cuerpo. Solamente las personas que no estuvieron ahí, que lo habían cuidado, que lo habían atendido durante años, lo pudieron ver. A ellos les abrimos la caja, porque literalmente el cuerpo de mi papá solamente quedaron huesos y piel. Para nosotros fue, Señor, gracias porque te lo llevaste, porque ya queríamos y le pedíamos al Señor que tuviera misericordia de él. Pero luego yo me pongo a pensar en el otro extremo. Mi papá murió a los 85 años. Pongo a pensar en el otro extremo. Una bebé de 3 años, un regalo de Dios para sus padres, también consumida por un cáncer, pasando 11 meses en el hospital, los últimos 2 meses en terapia intensiva con un respirador. Y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Mi amigo Enrique, mi vecino, pasó 4 años, 40 y tantas quimioterapias, luchando contra el cáncer, hasta que el cáncer lo consumió también. Y luego pensamos en nuestro hermano Moroni, que va al hospital a hacerse una operación y sufre un ataque cardíaco en la operación y se muere. Entró caminando y no salió. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué hemos de entender de todo esto? Yo creo que la Escritura nos da a nosotros una guía. Los corintios, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todas sus exageraciones y sus
abusos y todo lo que tenían, ¿verdad? También tenían un problema serio, el último que trata aquí el apóstol Pablo, que es que aparentemente estaban cuestionando la resurrección y menospreciaban la resurrección. Decían, ay, ¿cómo está eso de la resurrección? ¿Verdad? Como diciendo, ve, cuéntale ese cuento a otro. Lo cuestionaban, lo dudaban, lo menospreciaban. Y Pablo empieza esta sección llamándoles la atención de una manera bien severa. Y entonces habíamos visto tantas correcciones que les trae por inmoralidad, por sectarismos, porque se estaban peleando unos con otros, porque había preferencias, porque no pensaban en los pobres, por tantas cosas que corrige Pablo a los corintios. Y al último les dice, necios, insensatos, tontos, por cuestionar y por dudar la resurrección. Así que vamos a leer lo que viene aquí en el versículo 35. Voy a leer la primera parte hasta el 44. Dice, pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie, pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra la de las bestias, otra de las aves y otra la de los peces. Hay, asimismo, cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Aquí Pablo nos empieza a dar una idea de lo que es la resurrección, trayendo a nuestras mentes nuestro entendimiento de lo que somos realmente en esta tierra. Y lo primero que nos dice es que la muerte es el camino a la vida. Nosotros vemos la muerte como algo bien terminal, como algo bien definitivo. Y Pablo dice, necio, o sea, si no mueres, si no hay la muerte, tampoco puede haber lo que sigue. Nosotros queremos aferrarnos a esta vida. Queremos que esta vida se alargue. Y ahorita la medicina están vueltos locos tratando de encontrar la fuente de la juventud. Y pensando en unos años más, en unas décadas más, el hombre va a vivir cientos de años, 200, 300 años, dice. ¿Por qué? Porque queremos nosotros aferrarnos a esta vida. Y Pablo dice, esta vida, este cuerpo que tenemos, lo que vivimos aquí es solamente una semilla que tiene que morir para que venga lo que sigue, para que dé fruto. Dice también aquí, dice que hay diferentes tipos de cuerpos y compara los hombres, los animales, las aves, compara los diferentes tipos de calidad de esos cuerpos, ¿verdad? Y compara el sol y la luna y las estrellas, dice hay diferentes glorias. Para concluir con esto, hay un cuerpo que es terrenal y otro que es celestial. Hay algo que es natural y por lo tanto, dice, debe haber algo espiritual. Nosotros vemos lo natural y vivimos en lo terrenal y no vemos lo celestial ni nos lo podemos imaginar. Pero tenemos que saber que hay un cuerpo espiritual al que debemos nosotros aspirar. El cuerpo terrenal, dice Pablo, es corruptible, ¿okay? Es algo
que se corrompe, es mortal, termina, es temporal. Todo lo que veas tú en este mundo es corruptible. Todo en este mundo se acaba. No hay nada que tú puedas tener que no decaiga. Dice, aún las estrellas, dice la Biblia, se van a consumir, se van a acabar. Los astrónomos hablan de las estrellas cuando se mueren y lo que producen, ¿verdad? Las estrellas se mueren también. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que aún las estrellas, el Señor va a agarrar los cielos y los va a enrollar y las estrellas van a caer. O sea, aún el universo tiene una vida terminal. Y nosotros tenemos que entender esto como parte de la naturaleza. Nosotros en nuestro cuerpo se descompone, se enferma, envejece, se gasta, se consume. Los jóvenes se sienten ahorita eternos. Pero algunos ya no nos sentimos tan eternos aunque sigamos siendo jóvenes. En los viejos, después que pasas de cierta edad, te empieza a doler todo. Se te cae el pelo, te salen granos, se te cae la panza. Los huesos se desgastan y se hacen frágiles. La vista se nubla. El oído te cae, se apaga nuestra vida, la enfermedad, la debilidad es evidente. Todos debemos ver nuestra naturaleza corrompible, decayente, como una realidad y abrazarla en lugar de tratar de escaparla. Nuestro cuerpo, dice Pablo, no tiene honra. Dice, hay un cuerpo para deshonra. Dice, ¿por qué? Porque no tiene poder. Somos extremadamente débiles y no lo reconocemos. Somos dependientes de tantas cosas. Si no respiramos, duramos solamente unos minutos y nos morimos. Si no bebemos agua, duramos unos días y nos morimos. Si no comemos, duramos tal vez algunas semanas y nos morimos. Si nos quedamos a la intemperie, duramos unos días y nos morimos. ¿Okay? Si dejamos de dormir, hermanos, en 3 días estamos esquizofrénicos. O sea, démonos cuenta nuestro estado de debilidad. Y Pablo dice, somos débiles. Nuestro cuerpo terrenal es débil. Y lo importante no es que lo reconozcamos y andemos así todos cabizbajos y diciendo, híjole, qué débil soy, qué débil soy. Lo importante, hermanos, es que nos demos cuenta que este cuerpo y esta vida no son el propósito de Dios final. Que Dios tiene algo mejor, que Dios tiene algo mayor. Entonces, esa debilidad que es tan dolorosa, y una de las cosas que me decía Gaby cuando estaba en el hospital el Children's Hospital en Dallas, es un edificio enorme. Okay, no se compara con el hospital de infantil aquí, los hermanos que iban al hospital infantil aquí y que no los dejaban entrar y que ahí en la puerta estaban consolando a los padres de los niños que estaban ahí adentro. Entonces es como 100 veces mayor que el hospital infantil de aquí. Decía Gaby, dice, qué cosa tan dolorosa es caminar por los pastillos y ver las enfermedades y ver a los niños enfermos. Hermanos, los que van al asilo, vean sus asilos, vean lo que este cuerpo es. Y debemos vivir de tal forma que no nos aferremos a esta vida como aquellos que no tienen esperanza. Porque la buena noticia es que este cuerpo, así en su debilidad y su flaqueza, este cuerpo es solamente una semilla. Es una semilla que se siembra y se siembra para vida eterna. Una semilla que es como una señal
algo pequeño, algo insignificante, pero que al morir se entierra y produce una cosa maravillosa. El ejemplo que puso Jesús: tú tienes una semilla como un grano de mostaza, que es una semillita así como el ajonjolí, y tú lo siembras y se sale un árbol de una semillita. Dice, así tienes que pensar que tu vida aquí es solamente una semilla y que tiene ahí el potencial de vida que Dios le puede dar para hacer algo maravilloso y cumplir su propósito. Nuestro cuerpo terrenal es la señal de que también tendremos un cuerpo espiritual. Fíjense cómo termina Pablo, y es interesante. Dice en el versículo 44, si hay un cuerpo natural, fíjense cómo lo pone, hay también un cuerpo espiritual. O sea, lo está afirmando, y hermanos, y esto es palabra de Dios. Si hay un cuerpo natural, si nosotros podemos ver nuestros cuerpos naturales, entonces hay un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo actual es el natural, pero hay un cuerpo espiritual que es diferente al que tenemos, aunque de alguna forma está ligado al que tenemos. Así como el tipo de la semilla te da el tipo del árbol. Una semilla la comparas con un árbol y dices, no se compara, esto es una bolita y esto es un árbol. Pero este árbol tiene relación con esa semilla porque es del género de la semilla. También nosotros, el cuerpo espiritual es un cuerpo y es un cuerpo real. Cuando Jesús resucitó, ¿qué era lo que le decía a sus discípulos? Los discípulos lo veían y decían que pensaban que era un fantasma, pensaban que era un espíritu, pensaban que era una aparición, una visión que estaban teniendo. Y les decía Jesús, a ver, ¿tienes algo que comer? Pues déjame comer contigo. A ver, tócame. Pon tus dedos aquí donde están mis llagas. Ve, soy yo. Claro que era un cuerpo resucitado, era un cuerpo que batallaban en reconocerlo, pero era un cuerpo. Y esa es la realidad que el Señor quiere que veamos el día de hoy. Si hay un cuerpo natural, aún en su debilidad, es una semilla, es una señal de algo que está ahí, que también es un cuerpo espiritual. No nuestro espíritu, sino un cuerpo espiritual que ha de venir por medio de la resurrección. Vamos a seguir, vamos a verle ahí el 45 y vamos a leer hasta el 50, la segunda parte. Segunda parte, dice así el 45. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El último Adán, espíritu que da vida. Sin embargo, el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es del cielo. Como es el terrenal, así son también los que son terrenales. Y como es el celestial, así son también los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahora Pablo? Está diciendo que vean su cuerpo natural, reconozcan que es débil, que no tiene mucha gloria, no tiene honra, no tiene poder. El cuerpo espiritual tiene poder, tiene honra, tiene vida, no se corrompe, es incorruptible, es inmortal. Dice que hay dos cuerpos. Este te apunta hacia este. Ahora Pablo está diciendo, ahora déjenme decirles cómo es que este otro viene. ¿Cuál es el medio? ¿Por qué es que es seguro que lo tenemos? Y señala a quién. Al segundo Adán. ¿Y quién es el segundo Adán? Jesucristo. El primer hombre fue Adán y el hombre cayó. Y por medio de su caída, por medio de su rebelión contra Dios, por medio de su pecado, entró al mundo la muerte. El segundo Adán, Jesús, viene a vivir una vida perfecta en obediencia,
en justicia y viene a morir para pagar la condenación y la pena de todo el pecado del hombre. Entonces satisface el requerimiento divino de que todo ese pecado se pagara. Y luego vive una vida perfecta para heredar toda una generación nueva. El segundo Adán, la segunda generación de hombres, o como lo dijo John Stott, la nueva humanidad después de Jesús. Fíjense lo que dice el capítulo 5 del libro de Romanos. No lo vean, quédense ahí en el capítulo 15 de Corintios, pero lo van a poner aquí arriba, se los voy a leer. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, ¿por qué la debilidad del cuerpo? ¿Por qué esa naturaleza caída, corrompible? ¿Por qué es que nos estamos desgastando? ¿Por qué es que aunque los científicos hagan lo que sea, nos vamos a morir? ¿Por qué? La respuesta bíblica es una sola cosa: por el pecado. Y nuestro tatarabuelo Adán cayó y se introdujo la muerte. Pero dice el apóstol Pablo a los romanos, pero también todos pecamos. Somos pecadores. Y como somos pecadores, todos pecamos y todos estamos condenados a la muerte. Entonces, por eso entró. El problema es el pecado. El problema que tiene que resolverse no es cómo nos va a resucitar Jesús, sino el problema es cómo vamos a resolver el problema del pecado. ¿Y quién es el que viene a resolver el problema del pecado? Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? ¿A qué vino? Él vino a destruir las obras del pecado. Él vino a destruir las consecuencias del pecado. Él vino a hacernos renacer de nuevo. Él vino a redimirnos, a rescatarnos, ¿verdad?, del pecado y de las consecuencias del pecado. En otras palabras, la obra de Jesús no es que nomás vino para enseñarnos cómo portarnos bien. Vino a resolver un problemonón que tenemos, el problema del pecado. Y muchos vienen a la iglesia buscando soluciones para su vida, tal vez soluciones para su matrimonio, o no saben qué hacer con sus hijos, o ya se metieron en tantos problemas que dicen, ya no sé ni qué hacer, voy a pedir una ayuda y voy a ir a la iglesia porque allá me pueden ayudar. Pero eso no es nuestro problema. No nosotros como iglesia, no es nuestro problema como seres humanos el principal problema. Nuestro problema es mucho mayor. Nuestro problema es que somos seres caídos y este mundo por eso está quebrado. ¿No se dieron cuenta que el mundo está descompuesto? Díganme ustedes alguna parte del mundo donde no haya problemas, donde no haya tragedia, donde no haya tribulación. Hermanos, el terremoto de Nepal no es lo único que está pasando en el mundo. En otras partes del mundo se están cortando las cabezas unos a otros. Hay opresión, hay abuso, hay violencia, hay crimen, hay tantas cosas que son horribles. Que a veces hasta la enfermedad se ve noble, porque son unos bichos los que nos atacan, ¿verdad? En lugar de que sean otros hombres que con su maldad infringen dolor sobre seres humanos. Nuestro problema principal es el pecado y la solución es solamente lo que Cristo puede traer. Ahí en el capítulo 15, regrésense al versículo 20, esto lo vimos el domingo de resurrección, el versículo 20, hablando de por qué era tan importante la resurrección de Cristo, por qué es que para nosotros es tan importante que la tumba está vacía. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ¿cuál hombre? Adán. También por un hombre vino la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Por qué? ¿Por qué en Cristo es que recibimos la vida? Porque Cristo vino a este mundo precisamente para darnos vida a los que estábamos muertos.
Y no es así como que algo bonito decir, sí, es que yo vine y conocí a Jesús, ay, me sentí bien bonito y ahora ya tengo la vida, ya tengo a Jesús en mi corazón. Esto es mucho mayor que eso. Estamos muertos, hermanos, sin Cristo estamos muertos, doblemente muertos. Nuestro destino no es la tumba. El problema es que sin Cristo, de todas formas vamos a resucitar, pero vamos a resucitar a la segunda muerte, a la muerte eterna. Imagínense si la muerte es horrible, imagínense estar muriendo eternamente. Ese es el problema. Cuando decimos que Cristo vino a darnos vida, como estábamos cantando en estas canciones hermosas, o sea, Cristo vino a darnos vida, estamos hablando de ese problemón, que sin Cristo no tenemos esperanza de nada de vida. Que la cruz lo que vino a resolver es a darnos una vida eterna porque estamos perdidos a consecuencias de nuestro pecado. Entonces la obra de Jesús es venir a resolver el problema del pecado. Romanos 5, 17 lo pone así: si por la transgresión de uno, si por el pecado de uno, o sea, el de Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia. ¿Cuál es el acto de justicia? La muerte de Jesús en la cruz. Resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, o sea nosotros, fuimos constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, la obediencia de Jesús, que fue en obediencia hasta la cruz. Dice, la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Noten que la vida está ligada con la justificación. ¿Y qué quiere decir la justificación, hermanos? Apréndanse lo que es la justificación. La justificación es ser declarados no culpables. Que levante la mano los que sean culpables de pecado. Algunos que no la levantaron, o sea, no tenían que levantarla, pero todos somos culpables de pecado. La justificación es que nosotros siendo culpables, Dios Padre castigó a Jesús en nuestro lugar. O sea, Él tomó nuestro lugar como nuestro sustituto. Por eso la muerte de Jesús es vicaria. O sea, en nuestro lugar fue nuestro representante. Entonces lo que nosotros merecíamos lo vivió Él en la cruz. Por eso decimos, Él murió en mi lugar. Tomó mis pecados sobre Él y sufrió la condenación por esos pecados. Esa es la cruz. De tal forma que entonces nosotros podemos ser declarados no culpables. Y tú dices, pero sí soy culpable. Pues sí, pero alguien ya recibió el castigo. Tu pecado ya fue pagado. Entonces la justicia de uno se me pasa a mí. Así como el pecado de uno, el pecado de Adán se me pasó a mí. ¿Yo qué culpa tengo, Señor? Yo no estaba en el Adán, no me hagas responsable de lo que hizo Adán. A mí ni me gusta la fruta. Dice, pero por la transgresión de uno, todos fueron constituidos pecadores. Dice ahora, por la obediencia de uno, todos podemos ser constituidos justos. O sea, no culpables, no pecadores. Y por ello aspirar a la vida eterna. El problema, hermanos, es que necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y el perdón de nuestros pecados no es decir, Señor, perdóname porque conté mentiras, perdóname porque me enojé, Señor, perdóname porque me pasó el alto, Señor, perdóname porque dije malas palabras cuando vi el tránsito, perdóname, etcétera, etcétera. Eso es confesar nuestros pecados al Señor. Lo que necesitamos nosotros es el perdón de nuestro estado pecaminoso para que el Señor nos diga, tú eres mi hijo, eres justo. Esa es la obra de Jesús. Y por eso es que podemos nosotros aspirar a la vida eterna. Por eso es que nosotros podemos venir a Él
y recibir el perdón de nuestros pecados, lo que Él hizo en la cruz para aspirar a la resurrección de nuestros cuerpos. Sin eso no hay vida. En otras palabras, la resurrección a la vida no es automática. La resurrección a la vida es solamente por medio de Jesús. Necesitas lo que Jesús hizo por ti aplicado a tu vida para que tú puedas aspirar a esa vida eterna. Por eso dice, es la abundancia de su gracia. Es un acto de gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un regalo que Dios te da sin que tú lo merezcas. Te lo da en lugar de darte lo que mereces. Por eso decimos la salvación es por gracia. No te la puedes ganar, nada puedes hacer. Hace unas semanas que veíamos 1 Corintios 13, dice, yo puedo agarrar mi cuerpo y me echo gasolina y me enciendo vivo como una hoguera, como un sacrificio vivo al Señor. Dice, si no tienes amor, nada eres. O sea, no puedes hacer nada. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante del Señor. Tiene que ser la obra de Cristo en gracia para tu vida. Tiene que recibir un regalo. Tienes que venir delante del Señor y decir, Señor, yo no puedo salvarme. Sálvame tú. Esa es la salvación de la Biblia. Ese es el evangelio. Por eso se llama evangelio, pues son buenas noticias. Hey, Dios te está ofreciendo la salvación gratuitamente. Y si tú dices, ay, ¿a poco así de fácil? Entonces quiere decir que me estoy explicando correctamente, porque así es de fácil. Todo el mérito es de Él. Todo el mérito de la salvación de nuestras vidas tiene que ser de Jesús. Y solamente, hermanos, en el cielo estaremos de rodillas, postrados ante Jesús, diciéndole todas las coronas, toda la honra, todo el honor, todo se lo debe a Él. Él lo hizo todo. A nosotros nos basta venir reconociendo nuestra debilidad, diciendo, Señor, somos chafas. Somos descendientes de Adán, naturales, terrenales, corruptos. Pero tú me puedes dar vida. Yo te pido que me la des. Y reconozco mis pecados, que son muchos, Señor. Te pido que me perdones y que me permitas tener eso que tú viniste a ganar por mí y por todos los hombres. Dámelo. Esa es la oración del pecador, del que reconoce que es natural, que es terrenal, que es mortal. ¿Cómo y cuándo sucederá? Versículo 51, voy a leer hasta el final. He aquí os digo un misterio, que Padre, cuando la Biblia nos revela los misterios, desgraciadamente, aunque nos diga el misterio el apóstol Pablo, no lo entendemos, ¿ok? Pero nos lo dice de todas formas. Aquí nos dice un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La trompeta, ¿se acuerdan en la serie de Apocalipsis cuando vimos las trompetas? Bueno, dice la trompeta final.
cuando suene la trompeta final, son 7 trompetas, cuando suene la trompeta final, entonces Él va a venir. Y dice la escena en Apocalipsis, ¿verdad? Que Él va a venir del cielo con su caballo blanco, con sus ejércitos y con todas las almas. En esa trompeta final, Buki y Gaby, cuando venga el Señor, va a venir con Ana Luisa. Y va a venir con ese bebé. No sé si le pusieron un nombrecito o no, pero ese bebé va a venir con él. Y mi padre, y Enrique, y Moroni, y todos nuestros seres queridos, hermanos, que murieron en la fe en Cristo Jesús, van a venir con Él. Y los vamos a ver. Nosotros probablemente también vengamos con ellos, ¿verdad? Eso espero. Pero si es caso que viene mañana y no nos hemos muerto, dice, nosotros vamos a ser transformados y los vamos a encontrar en el aire, dice Apocalipsis. En un abrir y cerrar de ojos. Yo no me lo puedo imaginar, no sé cómo puede ser, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser? La pregunta es que, bueno, pero si murió hace 1000 años, o si quedó deshecho, o si era solo un bebé, o si ya era un anciano, ¿cómo? Yo no sé cómo, no me lo puedo imaginar. Lo que sí sé es que no va a estar limitado por nuestro cuerpo terrenal. Nuestro cuerpo terrenal fue la semilla, no importa si estaba anciano como mi padre, o si era un bebé, era una semilla solamente. El cuerpo resucitado, decía un teólogo, dice, va a ser un cuerpo que refleja la plenitud, lo completo del diseño y el propósito. Así como Dios se imaginó al hombre cuando lo creó, como Él se lo imaginó y que dijo, este es mi propósito, quiero crear al hombre, quiero tener comunión con Él en el jardín y vivir con Él para siempre. Así como se lo imaginó Dios, así va a ser el cuerpo resucitado. Y sabemos que va a ser un cuerpo. Porque la Biblia dice que vamos a celebrar cenas y banquetes. O sea, va a ser un cuerpo. Pero va a ser un cuerpo como el de Jesús probablemente. Sin limitaciones, sin debilidades, sin corrupción. Ese es con el cuerpo con el que van a regresar nuestros seres queridos y el que nosotros podemos aspirar a tener. Cuando la corrupción, dice, la corruptibilidad se vista de incorruptibilidad. En esa trompeta final seremos revestidos de esa incorrupción y de esa inmortalidad. Una gloria diferente. Ahorita lo que tenemos no es nada, es como comparar la luna con las estrellas, o sea, son 2 glorias diferentes. Algunos van a pensar, pero ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasará con los que no mueren en Cristo? Hermanos, la Biblia lo menciona también en Apocalipsis. Los que murieron en rebelión, rechazando a Jesús, rechazando su palabra, rechazando su mano extendida, decir, yo te ofrezco vida. Y que dijeron, yo no te necesito, Jesús. Yo no quiero saber nada de Jesús. Y se van a resucitar a la segunda muerte. Dice, y Jesús, que habló más del infierno que de cualquier otra persona en la Biblia, dice, ellos serán condenados y serán echados al lago de fuego donde habrá el lloro y el crujir de dientes para siempre. Fuimos hechos por Dios para vivir con Él para siempre. Si no queremos vivir con Dios para siempre, vamos a vivir en otro lado, con los enemigos de Dios para siempre. Hermanos, yo eso no se lo recomiendo a nadie. Y por eso es como dice Abelardo, nosotros tenemos que ser los más fieles en estarle hablando a la gente de la esperanza que hay en Cristo Jesús. No podemos quedarnos con la boca callada cuando hay gente que se está perdiendo y está muriendo destinados a la perdición eterna. ¿Cómo buscas entonces tú esa vida? Si tú estás aquí y tú dices, yo no conozco a Jesús, yo no tengo a Jesús, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Ahora sí les voy a pedir que den la vuelta a la Biblia al capítulo 6 del libro de Juan, porque eso nos va
a permitir también entrar no solamente a terminar con esta aplicación, sino también a prepararnos para el sacramento de la Cena del Señor. Fíjense lo que dice, voy a leer varios versículos aquí del capítulo 6 del Evangelio. Este es Jesús. ¿Ya lo tienen en el 6? Vean el versículo 29. Respondió Jesús. Dice, versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para hacer lo que Dios quiere que hagamos, pues? Fíjense lo que hizo Jesús. Versículo 29, respondió Jesús, le digo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué debes hacer para aspirar a la resurrección, para tener que creas en Jesús? No estoy diciendo que estés de acuerdo, estoy diciendo que creas. Yo puedo decir, si yo te pregunto, ¿tú crees que los aviones vuelan? Tú puedes decir sí. Pero eso es una cosa y la otra cosa es que te subas a un avión. Hay personas que no se suben a un avión, que les da miedo el avión. Y yo les pregunto, ¿pero tú crees que pueden volar? ¿Sí? ¿Tú crees que es un medio de transporte seguro? Pero pueden decir que sí. Dicen, pero yo no confío en los aviones y no me subo a los aviones. Tú me puedes decir, yo creo en Jesús. ¿Estás de acuerdo que era el Hijo de Dios? Estoy de acuerdo que era el Hijo de Dios. ¿Estás de acuerdo que murió por tus pecados? Estoy de acuerdo que murió por mis pecados. ¿Estás de acuerdo que resucitó? Yo creo que resucitó. La tumba está vacía. Pero si yo te digo, y crees lo suficiente como para poner toda tu confianza y toda tu esperanza de toda tu vida en sus manos, y tú me dices, no, eso es para fanáticos, eso es para los religiosos, yo quiero vivir mi vida aquí en la tierra, ya después buscaré. Entonces no estás creyendo realmente. La Biblia dice, los demonios creen en Jesús, pero tiemblan. ¿Y nosotros? ¿Cómo creemos en Jesús? Creer en Jesús significa que tú vienes y depositas tu vida en sus manos. Y dices, Señor, aquí estoy, reconozco que te necesito, reconozco que yo no me puedo salvar. Si tú no me salvas, estoy perdido. Entonces, sálvame, ten misericordia de mí. Dame de tu vida, Señor, y aquí voy a estar hasta que me la des. Y voy a buscar hasta que me lo des. Y no voy a dejar de insistir hasta que tú me salves. Cuando Jesús nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, nos dijo, Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu reino. ¿Qué significa, Señor? Yo reconozco que tú eres Señor y eres Rey del universo y aquí estoy. Hágase tu voluntad en mi vida. Eso es creer en Jesús. Y dice Jesús, esa es la obra. Por eso muchos dicen, oye, qué fácil, los cristianos dicen que se salva unos así de fácil. No está tan fácil, viejo. No está tan fácil. Porque es que tú le entregues tu vida a Jesucristo y lo pongas en sus manos y que le digas, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, pues aquí estoy. Yo no puedo salvar, sálvame tú. Dime qué onda. No está tan fácil. Porque significa que tú le tienes que dar la espalda a todo aquello a lo que tú tienes tu esperanza. Tú tienes tu esperanza en tu trabajo, en tu salud, en tu bienestar, en tu prosperidad. Si tienes tu esperanza ahí, pues entonces no vas a buscar a Jesús. Pero decían los grandes, los santos de la antigüedad, hermanos, es sano que tú vayas al panteón regularmente. Es necesario que tú también estés en la casa de duelo, porque cuando estás en la casa del duelo, ahí tu corazón puede estar alegre. Y esa casa de duelo te puede enseñar que tú no eres eterno y que necesitas a Jesús en tu vida. Entonces el duelo que sentimos, el lamento que sentimos, el dolor de saber qué frágiles somos y Señor, la muerte está en nuestra puerta todos los días, es una bendición si nos lleva a los pies de Jesús.
si nos lleva a decir, Señor, te necesitamos, porque ahora fueron mis hermanos, mañana seré yo. ¿Y cómo estoy viviendo mi vida? ¿A qué me estoy dedicando? Aquí Pablo terminaba diciendo, bueno, para que, amados hermanos, estén firmes, estén constantes. ¿En qué? En la fe, abundando en qué? En la obra del Señor, sabiendo que todo lo que tú hagas en esta vida cuenta para siempre. Entonces así debemos de vivir. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cree en el Señor Jesús como Señor de tu vida, entrégale tu vida. Y la buena noticia es que Cristo vino precisamente para asegurar la resurrección de todos aquellos que vengan a Él. Miren, con esto voy a terminar. Vean este pasaje, ahí en el capítulo 6 de Juan, pero en el versículo 35. Fíjense lo que Jesús les dijo. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál es la voluntad del que lo envió? Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Si tú vienes a Jesús, dice, la promesa es que Él de ningún modo te va a echar fuera. De ningún modo te va a echar fuera. Dice, pero no vienen a mí porque no creen. Pero si vienen a mí, yo no los voy a echar fuera. Y yo descendí del cielo, yo vine para hacer esta voluntad de mi Dios Padre. Yo vine para hacer esto. ¿Qué? ¿Qué es lo que viniste a hacer? De todo lo que Él le ha dado, todos aquellos hijos que Él le ha dado, dice que no pierda a ninguno, sino que los resucite en el día final. Ese es su trabajo. Tú vienes a Jesús y Él se va a encargar de que tú no te pierdas. Él se va a encargar de resucitarte. Nuestra esperanza, hermanos, está en Jesús. Mi vida es Jesús, porque sin Jesús no tengo vida. Punto. No tengo vida. No tengo más que la expectativa del hoyo y después del hoyo, la perdición. Por eso es que Cristo es toda mi vida y todo lo que tengo, porque es lo único que tengo, lo único verdadero. ¿Tú qué es lo que tienes? Vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Y sabes lo que significa la cena del Señor? Les voy a pedir a los sugieres que se preparen, por favor. ¿Sabes qué significa la cena del Señor? Que ahí mismo, más adelantito, Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que Él era el pan de vida. Y dice Él que si tú no comes del pan de vida y bebes del manantial de vida que es Él, y bebes de su sangre, dice, tú no tienes vida. No tienes lugar en Él. No tienes esperanza. Lo que representa la cena del Señor, cuando Él se lo dio a sus discípulos, les dijo, tomad este pan, miren, este es mi cuerpo. Ustedes tienen que participar de Él, ustedes tienen que ser responsables de eso, ustedes tienen que apropiar esto para su vida, porque mi muerte es por ustedes. Y luego cuando pasó la copa, iba el vino ahí, les dijo, este vino es mi sangre. Y lo que representa es el nuevo pacto, que por el derramamiento de mi sangre se pagan sus pecados. Entonces ustedes necesitan estar recordando esto continuamente, dice, cada vez que se reúnan, lo tienen que celebrar, lo tienen que recordar, lo tienen que anunciar. Si tú estás aquí, tú no le has entregado tu vida a Jesús, si tú no eres cristiano, no eres creyente,
yo te voy a decir, no te sientas mal, ¿ok? Es una copita de vino y es un pedacito de pan. Deja que pase, ¿ok? Porque esto no te salva. Lo que te salva es el sacrificio de Jesús y que tú te hayas entregado a Él y hayas venido a Él. Pero si tú has entregado tu vida a Jesús y Jesús es tu Señor y Jesús es tu Salvador, entonces participa. Y participa dándole gracias. Y el día de hoy participa reconociendo lo que decía Jesús. Yo soy el pan de vida y mi misión es darte vida a ti. Y fue su cuerpo. Este panecito, este vino no te da la vida. El que te da la vida es Jesús. Pero que tú sepas que en tu debilidad, en tu flaqueza, Jesucristo dio su vida para que tú tengas vida eterna.